Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Está bien, déjame eso si quieres. Ábrame esto, por favor, que yo no lo puedo abrir. Hermanos, Dios les bendiga. Es así. Qué bueno. Gracias, pastor. Es un privilegio. Siempre digo que es un privilegio para mí compartir la palabra del Señor. A los que nos visitan por primera vez, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nos encantaría conocerlo, saber quién es usted. Así que al final del servicio los ujieres van a pasarle una hojita para que usted la llene. Y nos encantaría saber quién es usted y los ujieres. Hay personas que le van a guiar hacia dónde tiene que dirigirse. Y sabe que lo mejor de todo, tiene un café. De Esperanza Café, excelente café, el mejor lugar para tomar café en todo la ciudad de Raleigh. Y diría yo, y sus alrededores, el barista de esa cafetería es excelente. By the way, es mi esposo. Y tenemos nuevos baristas también. Tenemos nuevos baristas, los jóvenes han dicho, aquí presente. Amén. Gloria al Señor. Hoy voy a dar conclusión, vamos a concluir esta serie que hemos comenzado hace algunas semanas, en donde hemos hablado de algunos temas, y es comenzando una nueva etapa. Hermanos, estamos comenzando una nueva etapa. Estamos comenzando un nuevo tiempo. Las cosas no van a ser, siempre he dicho, las cosas no van a ser iguales como nosotros las veíamos antes. Estamos a veces esperando que las cosas vuelvan a la normalidad para ser igual que antes. Y yo le tengo noticias, no van a ser igual que antes, van a ser mejor que antes. Amén. Van a ser mejor que antes. Yo lo creo. Y esto no es así como un estribillo así nomás. No, es verdad, yo lo creo. Yo creo que van a ser mejores que antes. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo podemos combatir el desaliento, y hablamos de que necesitábamos rendirnos a Dios, de que debemos descansar, de que debemos reforzar las áreas débiles que tenemos, que debemos de reenfocarnos en Dios y que debemos resistir el desaliento. Pero
a lo largo de esta serie hemos venido hablando de cómo hacer planes para poder reconstruir, de cómo podemos, qué es lo que debemos hacer para volver a construir, a reconstruir lo que quizás el año pasado o todos estos años han venido destruyendo. Yo le tengo noticias, las estadísticas dicen de que en este pasado año muchos matrimonios se desintegraron. Parejas que vivían trabajando y que tenían años de matrimonio, pero en el momento en que los encerraron en casa, estaban como perros y gatos y no pudieron sobrevivir a la pandemia. Hermanos, es serio. Es serio, o sea, hay estadísticas que nos hablan de que la pandemia provocó muchos cambios en nosotros. Entonces es tiempo de reconstruir. ¿Cómo lo hacemos? Entonces hemos hablado de muchos temas y hemos hablado de cómo trabajar con la gente, cómo enfrentar la oposición. Pero hoy yo quiero hablarte de este último tema que tiene que ver con la reconstrucción, porque nos vamos a enfrentar a ellos. Y es cómo podemos trabajar con el conflicto. Cómo nosotros podemos trabajar cuando hay áreas de conflicto. Porque se van a presentar, van a venir. Es más, te tengo noticias el día de hoy. El conflicto va a estar en muchas ocasiones dentro de casa. Y no oí ningún amén. ¿Por qué? Porque es que no nos gusta el conflicto. ¿A quién le gusta el conflicto? Alce la mano. A ninguno, ¿no? ¿Verdad? A nadie le gusta el conflicto, todos queremos vivir en paz. Entonces necesitamos aprender a manejar este tipo de conflictos, sobre todo en el área de la reconstrucción. Porque le voy a decir una cosa, a nadie le gustan los cambios. Cuando nos hablan de la palabra cambio, híjole, como que, ¿qué va a pasar? Porque tenemos miedo a lo que viene en el futuro, a lo que el Señor tiene, porque como no lo vemos, no lo tenemos tangible, entonces es que prefiero quedarme donde estoy, porque es que, pastora, yo ya estoy acostumbrada a tomarme el cafecito como me lo tomo. Entonces cuando voy de viaje, yo sufro por el café, déjeme le digo, yo sufro por el café, y es un cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo el mismo barista, lo tengo en casa, entonces el barista me hace mi café. Entonces yo eso no lo tengo yo en otros lugares. Entonces uno tiene temores a los cambios. Entonces eso provoca conflictos. Entonces cuando vamos a reconstruir necesitamos tener en cuenta que van a haber conflictos. Pero antes de comenzar, quiero que abra su Biblia, ahí donde está. Si usted no tiene una Biblia, abra su Biblia en Nehemías capítulo 5. Hemos visto todo este tiempo en esta serie, hemos hablado de este hombre tan chévere, tan bueno, que el Señor lo llama a reconstruir. No era constructor, no era ingeniero civil, no era ingeniero, no conocía, pero el Señor lo llama a reconstruir las murallas. Y estamos aprendiendo Nehemías capítulo 5. Pero ahí donde está, quiero que incline su rostro, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dirija en este tiempo de su palabra. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú eres el que pones el hacer como el querer en nosotros. Y yo te pido en este momento, Señor, que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer en esta mañana. De todo lo que va a salir por mi boca, Señor, que sea pensamiento tuyo, no pensamiento humano. Que no sea una teoría humana, una filosofía humana, sino que sea dirigida por ti. Como dijo el pastor, dirigida por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Háblanos, Señor. Prepáranos. Padre, yo traigo cautivo cada pensamiento que está en este lugar y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, los traigo cautivos a tu poderío. Cualquier paradigma, Señor, humano que hemos levantado como muralla y que no queremos remover, hoy se remueve, Señor, a través del poder de tu palabra. Padre, te damos las gracias. Yo he hecho toda distracción, todo aquello que nos perturba, Señor, lo echamos al abismo en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos sí y amén a ti, a lo que tienes para nosotros. Te pido que te pasees en medio de nosotros, que nos hables, que nos susurres al oído, Señor, y que cuando salgamos por este lugar, Señor, seamos diferentes, tengamos, Señor, otra perspectiva de lo que tú quieres hacer con nosotros, por nosotros y a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 5.
verso 1. Este capítulo nos enseña, voy a hablarte brevemente de posibles causas de conflicto, para luego hablarte de otras cosas, consejos de qué podemos hacer. Pero te voy a dar 4 causas que yo encontré en este capítulo 5 que pueden causarnos conflicto. Fíjate lo que dice el verso 1. Alrededor de este tiempo, algunas de las personas, tanto hombres como sus esposas, comenzaron a quejarse en voz alta contra sus hermanos judíos. Eso no sucede aquí. Aquí nadie se queja. Aquí a nadie le parece mal. Nada. Yo leía, mientras leía este capítulo, y decía, Señor, es que tú nos enseñas en tu palabra. Esto sucede el día de hoy. Yo lo miro como una crónica de una situación anunciada. Porque Él está diciendo que los que se empiezan a quejar son gente de casa, son los mismos judíos. Eso es más o menos como decir, dentro de casa los hijos se están quejando por los cambios que hay en tu hogar. En la iglesia los miembros se quejan porque los líderes han decidido hacer otra cosa. Y entonces tú miras, todo el mundo se queja. Porque como dije hace un rato, a nadie le gustan los cambios. Porque no estamos mirando más allá. Y la gente empieza a quejarse. Y la cuestión aquí es que comenzaron a quejarse en voz alta. La gente empezó a hablar. Es más o menos como llegaron los hijos, el papá decidió algo, llegaron los hijos de la mamá a quejarse. Es que mi papá se está volviendo loco. No sé qué es lo que quiere hacer. Y entre más grandes son los muchachos, más se quejan. Porque tienen sus opiniones. Entonces hay cambios y la gente empieza a quejarse. Y te hablo de esto porque cuando tú decidas, dices, yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, voy a reconstruir, voy a seguir con el sueño. Van a haber personas dentro de tu casa, dentro de tu entorno, en tu trabajo, que van a pensar que te estás volviendo loco. Hello. Que estás medio, mira, un cucu, estás aquí como que se te salió una tuerca. Y el libro de Nehemías nos habla de cómo podemos trabajar con esos conflictos. Fíjate, si vamos al verso 2, porque la primera causa de conflicto que yo encuentro en este lugar la primera causa es que cuando las necesidades básicas no son satisfechas. El pueblo se estaba quejando. Y si tú vas conmigo al verso 2, dice, decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Cuando las necesidades básicas no están satisfechas, va a haber un conflicto. Porque si tú dices, voy a dedicarme a hacer tal cosa, o voy a dedicarme a hacer tal otra cosa, y la mujer y la esposa o el esposo te quedan y dice, pero wait a minute, ¿y tú con qué dinero vas a hacer eso? ¿Y para dónde tú vas si nosotros no tenemos plata para eso? ¿Acaso no estás viendo cómo está la economía? ¿Acaso no estás viendo lo que dice allá afuera? ¿Por qué? Porque se está viendo tambalearse que en el futuro tu necesidad básica no va a ser provista. Y eso te va a traer conflicto. Y la gente se estaba quejando, había molestia, había mal humor. La gente se pone hasta de mal humor. Para el mal humor, tome achaguanda, es una propaganda ahí, intermedio. Fíjese, le estoy dando tips, pero le estoy hablando de lo que puede causar un conflicto. Pastora, en mi casa yo no tengo esos problemas. Bueno, qué bueno. Pero puede llegar en un momento en que tú decidas seguir el sueño del Señor. Hermanos, yo no lo sé, pero de pronto el Señor te llama al ministerio al 100%. Y el esposo o la esposa te mira y dice, ¿y tú para dónde vas a ir? ¿Y quién va a pagar los biles? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso puede traer conflicto. Ojo, no le estoy diciendo que lo haga, lo que le estoy diciendo es que de pronto el Señor te llama a hacer algo. Y el no tener la parte básica de alimentación, de vivienda, eso puede traer un conflicto dentro de tu hogar.
Escucha, la segunda causa posible es cuando nos sentimos que nos estamos quedando atrás. Fíjate lo que lee conmigo el verso 3, porque ahí está en el capítulo 5 el verso 3. Dice, otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Hermanos, estaban pasando hambre. Estaban pasando algo duro. Y le voy a decir una cosa. Hoy en día allá afuera hay gente que está pasando mucha necesidad. Que está pasando necesidad. Porque hay mucho trabajo, pero no hay trabajo. Yo no sé, hay mucho trabajo, pero no hay gente que quiera trabajar. Más o menos así es. Pero, hermanos, hay gente que está pasando necesidad. Necesitan ayuda. Y dice esta gente, dice aquí, nosotros hemos hipotecado todo. En lugar de estar mejor, vamos para atrás. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento en su vida? Que están yendo para atrás como el cangrejo. Dice, pero ¿qué pasa aquí? Pero yo no me siento bien, estoy en lugar de avanzar, retrocedo. Eso puede ser causa de un conflicto. Porque te sientes que vas para atrás en lugar de hacia adelante. Por eso creo yo que hay mucha gente el día de hoy que añora el pasado, que añora los tiempos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque estaban mejor. Pero yo he venido a decirte, vienen tiempos mejores. Y esos tiempos los tienes que hacer tú. Eres tú el que te tienes que levantar. Pero el sentimiento de me siento que voy para atrás como el cangrejo trae conflicto. Y va a traer conflicto en tu hogar, en tu entorno, en donde estés. La tercera causa de un conflicto es cuando vemos que nuestros líderes son insensibles a nuestro dolor. Hello. Fíjate lo que dice el verso 4. Otros dijeron, hemos tenido que pedir dinero prestado solo para pagar el impuesto del rey. Cuando vemos que está diciendo, no tenemos nada, hemos hipotecado todo, vamos para atrás como el cangrejo y de paso nos han puesto un impuesto que tenemos que pagar. ¿De dónde? Cuando vemos que nuestros líderes no están peleando por nosotros, no están luchando por nuestros derechos. Yo hoy en día, y haciendo un paréntesis, y se lo voy a decir con mucha franqueza, hoy en día yo veo un irrespeto total allá afuera, irrespeto total. Hay una imposición por parte del gobierno en situaciones, en creencias, y no hay respeto. No hay respeto por aquellos que no piensan igual. Entonces, para mí eso incomoda, eso trae incomodidad y no trae satisfacción y es tema de conflicto por eso. ¿Por qué? Porque vemos que nuestros líderes nos irrespetan, nos apabullan, nos quieren doblegar y quieren someternos y obligarnos a hacer cosas que nosotros no queremos. Eso es parte de traer un conflicto. Eso puede traer un conflicto y de hecho está trayendo conflicto a la sociedad. Entonces necesitamos entender, uno se siente que nuestros líderes no nos respetan, no nos valoran. Y así se estaba sintiendo el pueblo. No entienden mi realidad. No me dejan expresar con libertad. Y así se estaba sintiendo el pueblo. Entonces se da cuenta. Por eso le dije al comienzo, crónica de una situación que venía anunciada. El cuarto sentimiento o la cuarta causa de un conflicto es cuando nos sentimos impotentes para cambiar nuestra situación. Hermanos, y hoy en día hay mucha gente que se siente impotente. Nehemías capítulo 5, verso 5 dice, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Escuche bien.
El pueblo está diciendo y haciendo el análisis y está diciendo, mis hijos son iguales a los demás. Yo soy igual al que está al lado tuyo. Nosotros somos iguales, venimos de países diferentes, tenemos un background diferente, una historia diferente, pero somos iguales ante los ojos del Señor. Y el pueblo está diciendo, mis hijos son iguales. Pero sin embargo, yo soy tratado diferente. Hello. Y entonces está diciendo, ¿por qué? Y hoy en día, hermanos, allá afuera hay mucha gente que se siente así. Impotente, porque no podemos hacer nada. Mire, yo le voy a contar un pequeño ejemplo que nos pasó a mi hermano y a mí ayer. Estábamos en una tienda y yo me sentí impotente, que de hecho nos fuimos a comer un cheesecake por eso. Estábamos en una tienda, que no voy a decirle el nombre porque le daría propaganda y ese no es el chiste. Estábamos en una tienda en donde tenían un precio en especial y pedimos eso porque él quería para llevárselo. Y resulta ser que no había adentro, entonces le dijimos, pues no es ese que está ahí, es que es ese el que está ahí en especial, el que está en la vitrina. Bueno, pues llevémonoslo. Y resulta ser que vino otra y nos dijo que no, que eso estaba equivocado y que eso no se podía dar y que me hizo una historia. Y nosotros nos sentimos impotentes. Nos sentimos burlados. Burlados, hermanos. Porque prácticamente nos estábamos, en la cara de nosotros nos ofrecieron algo, pero en realidad no lo era. Y hoy en día hay mucha gente allá afuera que se siente impotente. Porque estamos siendo obligados a hacer cosas que no queremos hacer. Nos están imponiendo cosas que no queremos porque no somos respetados. Entonces el pueblo se siente impotente y en este verso dice, mis hijos son iguales a los demás. ¿Por qué mis hijos tienen que hacer algo? Yo tengo que venderlos para comer y ¿por qué los tuyos no? Eso es lo que está diciendo aquí. Y hermanos, y eso es causa de conflicto. Eso es causa de conflicto. El sentimiento de impotencia. Entonces he dado 4 causas de conflicto. Cuando las necesidades no están satisfechas, cuando nos sentimos que nos estamos quedando atrás, que no estamos progresando, cuando vemos que nuestros líderes son insensibles, son apáticos a nuestro dolor, cuando nos sentimos impotentes ante el cambio. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros para lidiar con ese conflicto? Yo te quiero dar 5 consejos rápidos. ¿Qué podemos hacer? Que están allí en ese capítulo. Están del verso 6 al verso 11. Porque al principio vemos la queja del pueblo. Vemos la queja de un pueblo que está cansado. Y yo lo leí y decía, Señor, tu pueblo está cansado. Si usted mira alrededor, usted ve gente que está cansada. Cristianos que están cansados. Que se han dejado envolver en lo que está sucediendo allá afuera. Y yo hoy he venido a darte 5 consejos. Y el primer consejo es para lidiar con el conflicto. Empatiza con los sentimientos de los demás. Y es bueno que los apuntes, ¿sabes? Porque estamos viviendo en conflicto. Estamos viviendo en conflicto. Empatiza con los sentimientos de los demás. ¿Qué es empatizar? Empatizar es hacer, según el diccionario, ojo, es hacer sentir al prójimo que comprendemos su realidad subjetiva desde la perspectiva de nuestro propio marco, del cual partimos para experimentar sus sentimientos como si fuésemos él mismo. En otras palabras, es que cuando yo empatizo con alguien, me estoy poniendo en el lugar de la persona. Cuando yo empatizo con alguien, estoy mirando su realidad, no la mía. Cuando yo empatizo con alguien, estoy diciendo, ojo, no, ya no soy yo, porque el problema es este. Nosotros miramos a la gente y empezamos a criticar. ¿Por qué la pastora dice eso?
si yo creo aquello? ¿Por qué ella se viste así si a mí me gusta vestirme de esta forma? Y empezamos a hablar. Y empezamos a hablar. Hermanos, hoy en día hay mucho cristiano con miedo. Mucho cristiano atemorizado. ¿Y sabe lo que hacemos? Hablamos mal del hermano. O lo que es peor, le decimos, ¡ay! ¿Por qué tienes miedo? Deberías levantarte y buscar más a Dios, porque lo que te está pasando es que no estás buscando a Dios. Hello. Cuando tú eres empático con una persona, cuando tú eres empático con alguien, tú le dices a ese alguien, ¿por qué no llegaste? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Gulnarita, ¿puedo ayudarte en algo? Me siento con ella, la invito a tomarme un café. Esta semana alguien me dijo, yo te doy gracias, me dijo. Porque no eres solamente pastora, eres mi amiga. Y yo no soy su pastora, ¿sabe? Porque te has convertido en una amiga, alguien a quien yo puedo recurrir. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Cuando tú empatizas con alguien, le estás diciendo, yo entiendo, yo no sé por dónde estás pasando, pero yo quiero caminar contigo. Quizás no entienda tu realidad, pero yo quiero entenderla. Quizás yo no sé cuán difícil sea, pero yo quiero que sepas que no estás solo. Hermanos, porque el mundo allá afuera tiene mucha necesidad. Pero entre nosotros a veces nos peleamos, entre nosotros a veces discutimos. Y estoy hablando de conflictos internos en nuestro hogar. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu esposo, a tu cónyuge, cuánto te amo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le diste las gracias por todo lo que está haciendo por ti? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, estoy orgulloso de ti por lo que estás haciendo, porque eres un buen hijo? Una buena hija. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que diste amor a tu prójimo? Porque queremos irnos a la calle, pero a veces en la casa somos oscuridad. Hello. Empatiza. Ay, pastora, mis hijos, mis sobrinos, mi cónyuge. Pero ¿qué estás haciendo tú? En lugar de hablar, ¿por qué no oras por él? ¿Por qué no oras por ella? En lugar de hablar, ¿por qué no te acercas a tu hijo o a tu hija joven? Que tú no sabes, oiga, esa generación ha sido muy atacada, ¿sabe? Está siendo muy atacada. Se está enfrentando con muchas cosas difíciles. Y en lugar de criticarlos o apartarlos, es tiempo de abrazarlos y decirles, no estás solo. Yo ya pasé por ahí, yo no nací siendo viejo. Yo no nací teniendo 49, yo nací y yo también pasé, es verdad que fueron otras épocas. Pero ¿sabes qué? No estás solo. Si no sabes cómo hacerlo, el mejor maestro, el Espíritu Santo. Empatiza. Empatiza con la necesidad del que está a tu lado. Empieza con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo. Ay, pastor, es que mi jefe es terrible. Usted no lo conoce. Es que eso está terrible. Lee conmigo el verso 6. Dice Nehemías, cuando oí, dice, sus quejas, me enojé muchísimo. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado? Oímos algo y explotamos. Eso a mí me gusta. Eso a mí me gusta porque yo también digo amén. Eso es honestidad. ¿Cuántas veces usted ha oído algo que no le gusta y usted se enojó? ¿Sabe que la Biblia dice que el enojarse no es malo? Es que el enojo te gobierne lo que es malo. Porque entonces eso provoca, ¿qué cosa? Ira. ¿Y eso qué hace? Que nosotros dañemos a los que están a nuestro alrededor. Fíjate, yo te voy a mostrar algo que impactó mucho mi corazón. Ve conmigo a Marcos capítulo 3, verso 5. Jesús se enojó. Jesús se enojó, ¿sabes? Marcos capítulo 3, verso 5 dice, Jesús estaba enojado
al mirar a la gente porque estaba profundamente perturbado por su indiferencia ante las necesidades humanas. Fíjense lo que dice. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Hermanos, cuando yo leí ese verso, yo sentí en mi corazón, Señor, cuán entristecido debe estar tu corazón con tu iglesia en este tiempo. Porque parece que los corazones se han endurecido. Porque parece que nuestra mirada está puesta en otro lugar. No estamos mirando lo que Dios quiere que miremos. Y fíjese lo que dice. Dijo al hombre, extiende tu mano, y él le extendió y la mano le fue restaurada. Mi versión dice, estaba perturbado por la indiferencia de la humanidad ante las necesidades humanas. Ah, no, pastora, es que yo me tengo que preocupar por mí primero y me parece bien que te preocupes por ti. Pero al preocuparte por ti te has olvidado de lo demás. Hello. Ah, no, es que yo tengo que resolver lo mío primero, sí, pero Dios tiene un llamado para tu vida. Porque usted no me ve a mí, que yo me preocupo por mis cosas, ¿saben? Yo acabo en esta semana de rechazar una invitación para un proyecto que tiene el distrito porque el tiempo no me da. Porque yo trabajo secularmente. Porque yo trabajo también en casa y porque yo trabajo aquí en la iglesia. Porque Dios tiene un llamado para mi vida. Y no puedo descuidar nada de lo que Él me ha dado, porque lo secular también me lo dio Dios. El problema con nosotros, con muchos de nosotros los cristianos, es que cuando cogemos las cosas seculares, ay sí, pastora, yo voy a cuidar lo mío, y te olvidaste del trabajo y el ministerio que Dios te dio. Y dice aquí que el Señor estaba entristecido. Y eso tocó mi corazón. Porque su corazón entristeció al ver la dureza de nuestros corazones. Es tiempo de meditar y dejar de pensar solo en nosotros. No te digo que descuides tu hogar. No te digo que descuides tu trabajo. Lo que te digo es que no descuides lo que Dios te dio. El llamado que Dios te dio. Porque nos hacemos los locos. Eso es para el de al lado, no es para mí. Pues Dios te está hablando a ti el día de hoy. Porque para eso viniste. Porque para eso estás aquí. Es tiempo de levantarse y dejar de ser indiferentes ante la necesidad humana. Porque te tengo noticias. Con lo poco, con lo mucho, con lo mediano, con lo que sea que conozcas del Señor. Así como estás, Dios te quiere usar. Así como estás, Dios te quiere usar. El problema es que tú no quieres, porque el corazón se ha endurecido y estamos indiferentes ante la necesidad de la humanidad. Hay gente allá afuera que quiere escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Que necesita escuchar. Ah, no, pastora, es que eres tú. No, no soy yo, eres tú. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. El segundo consejo que te quiero dar para lidiar con el conflicto, haz una pausa y piensa antes de hablar. Fíjate lo que dice en el verso 6, en el verso 7 de Nehemías, capítulo 5. La Nueva Traducción Viviente dice, después de pensarlo bien, porque vimos que él se enojó. Híjole, hermano, eso es más o menos como cuando yo me entero de cosas y digo, que lo que quiero es salir corriendo. Él se enojó, pero no dejó que el enojo se apoderara de él y fuera y les dijera cosas, sino que dice seguidamente, después de pensarlo bien. La nueva International Version, la nueva versión internacional dice, reflexioné sobre los cargos en mi mente. Los reflexionó, los pensó, los meditó. La Biblia Nueva Jerusalén dice, después de algunas deliberaciones.
Entonces, vez tras vez lo que me está diciendo es, Nehemías cayó y lo meditó. Porque en el momento del enojo, estoy enojado y voy a decir cosas que no tengo que decir, mejor voy a esperar un ratico, que se me bajen los humos, y entonces yo poder empezar a hablar y decir cosas que de verdad hacen sentido, que es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, el segundo consejo que te doy para evitar un conflicto es que hagas una pausa y que medites. Proverbios 15, 28 dice, los piadosos piensan. Esta versión me encanta, porque dice, los piadosos piensan antes de hablar. ¿Cuántos piadosos tengo yo aquí esta mañana? Tengo muy poquitos. ¿Cuántos piadosos yo tengo aquí en esta mañana? Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Necesitamos esperar, escuchar. A veces alguien nos quiere pedir un consejo y entonces vienen y nos hablan y la persona, déjenme le digo, eso me ha pasado a mí. Me vienen y me piden un consejo y la persona medio me habla y yo le doy una retafila y le digo lo que tiene que hacer. Ella sí era yo antes. Ahora yo me siento a escuchar. Y me tomo un café o me tomo un té y oigo. Y mientras escucho le digo, Señor, ¿qué quieres que le diga? Y hay ocasiones que la gente no necesita escuchar nada, sino que quieren que los escuchemos. Entonces, seamos tardos para hablar. Meditemos las cosas antes de hablar. El tercer consejo para evitar el conflicto es que tratemos de resolver los conflictos en privado. A veces nosotros tenemos un conflicto y involucramos a todo el mundo. Llamamos hasta el vecino para que nos ayude a resolver el conflicto. ¿Por qué? Resuelva el conflicto usted. Siéntese a hablar con la persona, platique con ella. Mire lo que dice el verso 7. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. ¿Qué hizo Nehemías? Dice una versión que él agarró a esta gente que estaba imponiendo, estos líderes que estaban imponiendo cosas a su pueblo. ¿Qué hizo? Los sentó y le dijo, vamos a hablar, compañeros, vamos a tomarnos un café ahí en Esperanza Café, que voy a hablarte aquí. Y si quieres una empanadita, pues yo te compro la empanadita, pero ahí te sientas porque voy a resolver el problema contigo. ¿Qué está pasando aquí? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aquí me voy a bajar por acá. Voy donde Stanley. Ay, fíjate, Stanley, que tengo un problema ahí con Jorge. Y, sí, mira, ni le hables. Voy allá donde Amelia. Amelia, tú ni sabes lo que me pasó con Jorge. Y mira que Stanley también parece que es medio, ya tú sabes, ¿no? Entonces voy acá donde Gulnara y Gulnarita, tú sabes que esta Amelia, como no se puso a favor mío, ¿no? Entonces, esta Amelia, ella no sabe ni pensar, pero ni sabe los problemas que yo he tenido por allá. ¿Y qué hacemos? Armamos un chisme. ¿Y sabes qué pasó? Que yo puse a Amelia en contra de Stanley y de Jorge. Y después vi en donde Gulnara y la puse en contra de Amelia. Y de Jorge y de Stanley también. Pero eso es lo que hacemos. Es que, pastora, yo necesito resolver el problema. Resuelve el problema con la persona con la que tiene el problema. No vaya donde otra persona. Mire lo que hizo Nehemías. Se juntó con ellos y le dijo, bueno, yo quiero que ustedes me expliquen por qué ustedes están haciendo lo que están haciendo. Si ya tú no puedes resolver el problema así, entonces llamas a otras personas para que te ayuden. Líderes, personas de bien, de buen testimonio, que no vayan a hablar. Porque ¿sabes lo que pasa? Si tú se lo cuentas a una persona que le gusta mover la lengua, ¿sabe qué va a hacer? Va a ir a contarle a todo el mundo y cuando te das cuenta, tu problema lo sabe todo el mundo.
Y entonces, ¿qué pasa? No, yo para allá no voy. Ese lugar, esa capilla de esperanza, no, hombre, no, yo para qué voy si ahí todo el mundo habla de todo el mundo. Hello, iglesia, y así se han destruido iglesias. Así se han destruido matrimonios, así se han destruido familias. Necesitamos resolver los problemas nosotros mismos. Mateo capítulo 18, verso 15, lo dijo el Señor Jesús. Claro, hermanos, la palabra de Dios es clara. Nos enseña grandemente. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Nueva traducción viviente. Si no tienen la versión, yo le animo a que ¿ve? Allí la tenemos en la librería. Muy buena. Es necesario. Habla. Y ese es el Señor Jesús hablándonos. ¿Tienes un problema? Arréglalo. Es necesario. Consejo 4. Apela a lo mejor de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, la gente, yo sé que hay gente mala, porque de verdad que hay gente mala en este mundo. Pero esa no está en tu familia. Esa no está en tu familia de la iglesia. A veces cometemos errores, sí. Pero apela a lo mejor de la persona. Háblale. No pienses mal de él. Mira lo que dice el verso del 8 al 11, pero te voy a leer solo porciones. Dice, en la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. Estás diciendo, antes teníamos conflicto con los de afuera y ahora resulta que ustedes mismos son los que nos están haciendo daño. ¿Cómo es posible que entre nosotros nos hagamos daño? ¿Cómo es posible que entre nosotros pensemos mal? ¿Cómo es posible que hagamos esto? Pero fíjate lo que dice. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. Y esto me encanta, porque Nehemías no los apunta con el dedo. Nehemías les dice, ¿acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Es el verso 9. Hermanos, ¿cuánta gente no cree en nosotros? ¿Cuánta gente no quiere venir a la iglesia porque ve los conflictos que hay en nuestras vidas? Por nuestro testimonio. Por nuestro mal testimonio. Y fíjate lo que le dice Nehemías, ¿acaso no deberíamos nosotros andar en los caminos del Señor? ¿Acaso nosotros no deberíamos evitar estos conflictos y obedecer su palabra y evitar que pongamos en ridículo? Porque le voy a decir algo. Ay, pastor, a veces decimos, ay, pastor, no importa, es que es a mí, que no me hagan caso a mí. Pero usted no se está dando cuenta que al que usted está dejando mal es a Dios. Es a Dios. No es solo tu persona, es Dios. Pero mira cómo tú estás, Jorge. Para estar como tú, para eso yo me quedo allá donde estoy. Hermanos, lo he oído. Es un ejemplo. Lo he oído un sinnúmero de veces. Hermanos, necesitamos recapacitar. Necesitamos despertar. El Señor necesita gente que verdaderamente se quiera someter. No quiere gente perfecta, quiere gente que se sujete para que Él nos haga perfectos. Es necesario. Pero nosotros no queremos cambiar, porque nosotros queremos hacerlo de nuestra forma. Es necesario. Fíjate, antes de que comenzara la guerra civil en los Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln fue elegido presidente. Y en su toma de posesión habló a una nación profundamente dividida. Cuando yo leía esto, que leía lo que había pasado el día que él tomó posesión, yo imaginaba cómo está esta nación. Nuestra nación está totalmente dividida. Tenemos un pueblo totalmente dividido. Aún dentro de la iglesia. Pero fíjate, dice,
Pero él estaba en su mensaje, en su discurso, él estaba tratando de reducir esos temores, de reducir esas divisiones, de que la gente se una. Y para eso he venido yo el día de hoy. Porque mi deseo es que tú salgas de aquí pensando de que hay formas de solucionar los conflictos. Y no es discutiendo con el hermano, no es peleándote con el hermano. No, hay formas de hacerlo. Vamos a dialogar, nos vamos a respetar. Y fíjate lo que le dice él. Al finalizar su discurso dijo, no somos enemigos, sino amigos. No debemos dejar que la pasión rompa nuestros lazos de afecto. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No somos enemigos, somos amigos, somos hermanos en Cristo. Tenemos algo en común y es Cristo Jesús. Y la iglesia se está dividiendo por cosas que allá afuera nos están diciendo que nos tenemos que dividir. Y le dice, todavía dijo al finalizar, no permitamos que nuestra pasión nos divida. Porque al final de cuentas, hermanos, somos uno en Cristo. Y necesitamos entenderlo. Necesitamos comprenderlo. Debemos, y hay una frase célebre de Abraham Lincoln, traducida al español, dice así, debemos ser guiados por los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Debemos ser guiados por nuestros mejores ángeles de nuestra naturaleza. Yo lo puedo decir, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él conoce nuestra naturaleza. Debemos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Apela a lo mejor de la gente. Apela a lo mejor. Y el último consejo es, vive con humildad. Haz las cosas con humildad. Nehemías al finalizar ese capítulo le dice a la gente, yo les he gobernado 12 años. ¿Y sabe qué? He tenido la capacidad para hacer de todo, para coger aquí. He tenido el privilegio para coger de acá, para hacerlo de acá. Pero ¿sabes qué? No lo he hecho. Y no lo he hecho no porque yo me sienta mejor que ustedes. No lo he hecho porque no he sentido la necesidad de hacerlo. Porque yo soy igual que ustedes. Muchas veces el pastor y yo hemos dicho, hermanos, no ponga su mirada en nosotros. El problema con la gente y los pastores es que la gente pone la mirada en el pastor y empieza a idealizar el pastor. Y me he cansado de decirlo desde este púlpito, no idealice a los pastores. Usted no está aquí para seguir al pastor Miquel y a la pastora Aida. Usted está aquí porque está siguiendo a Cristo, porque Dios lo plantó en este lugar y porque Dios quiere que usted en este lugar crezca. No allá afuera, aquí. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es tiempo de empezar a vivir en humildad y humillarnos ante el Padre y decir, Señor, yo quiero. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Para concluir, quiero desafiarte a que comiences a trabajar en estos 5 consejos. Pídele a Dios que te ayude a ser un oyente más rápido, que puedas oír y ser empático con la gente. Pídele a Dios que te ayude a hacer una pausa y pensar antes de hablar. Pídele a Dios que te ayude a resolver conflictos cuando los conozcas o no los conozcas, pero uno a uno con las personas. No que lo hagas público y lo pongas ahí a todo el mundo. Pídele a Dios que te ayude a hacer todo, hermanos, con humildad. ¿Estás dispuesto a levantarte y a trabajar para el Señor? Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y mientras el grupo de alabanza empieza a tocar y toca la adoración. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo siento profundamente que el Señor ha hablado. Y ha hablado muy de cerca. Porque estamos viviendo tiempos convulsionados. Y el Señor necesita gente, hombres, mujeres, jóvenes, niños, guerreros que se levanten a hablar su palabra.
que le digan al Señor, sí y amén, yo lo voy a hacer, Señor. Que dejemos de ya dejar de pensar en nosotros, sino que empecemos a pensar en los demás. Que seamos empáticos con la gente, que sintamos el dolor de los demás, que callemos antes de hablar y ofender, que saquemos lo mejor de la gente. Hermanos, todos los que están, usted está aquí y usted tiene dones y talentos que yo no tengo. Usted tiene dones y talentos que yo no tengo y usted tiene que ponerlos en práctica. Y Dios quiere sacar eso, lo mejor de usted. Y yo apelo en esta mañana a eso mejor, a eso bueno que Dios ha puesto en ti. El problema es que le hemos hecho caso a lo que el enemigo nos ha puesto en la mente o a lo que nos han dicho desde que éramos niños. Hoy he venido a decirte que eso se rompe y que Dios tiene nuevas cosas para tu vida en este día. Que Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Así que mientras adoramos al Señor, yo quiero que tú medites en eso. Y si tú quieres oración, pasa al frente. Vamos a orar por ti para que Dios haga algo nuevo en tu vida. Pero te voy a decir algo. Dios quiere que cambiemos, que volteemos, que nos pongamos 180 y vamos para el otro lado y decir, Señor, yo quiero de nuevo. Porque recuerda esto, estamos reconstruyendo. Estamos reconstruyendo.